¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para platicar con ustedes, bueno, quiero empezar dándole las gracias a Jimenita que participa mucho en X y me dice que está estudiando Derecho, lo cual me da mucho gusto, que sigue constantemente estas emisiones, lo cual le agradezco. Gracias, Jimenita, y espero que, bueno, tiene un talento jurídico natural, ya lo vi en sus mensajes de X lo refleja. También quiero saludar a Alejandro Wong, al doctor Alejandro Wong, que me mencionó lo relativo al artículo de hoy que publiqué en el Universal. Hoy es martes 19 de agosto y quería yo profundizar sobre el tema porque me dio la impresión de que las personas que tienen contacto con lo jurídico se han interesado mucho, pero también en general a todos creo que nos interesa el que el proceso legislativo funcione como debe ser y está viciado por lo que yo he denominado en mis trabajos académicos un principialismo. Dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué es? Principialismo le llamo al exceso de referencias de principios que se ponen en las leyes. Bueno, en la Constitución también es increíble, poco a poco han ido llenando la Constitución y las leyes de principios que no tienen ningún contenido normativo, ningún sentido jurídico concreto, que son vaguedades, que son generalidades sobre lo que se pretende hacer. Fíjense, la Constitución originalmente, en el texto de 1917, solo tenía 3 veces la palabra principios. Una en el artículo 14 para referirse a cuando un juez en materia civil tenía que resolver y no contaba con una ley específicamente aplicable, entonces, decía la Constitución, debe recurrir a los principios generales de derecho. Y eso sí tiene un contenido porque hay toda una doctrina a lo largo de siglos desde el derecho romano que presenta este conjunto de ideas que tienen un contenido que guía al juez, que puede guiar al juez y que tiene cierto sentido normativo. Hay muchísimos principios de esta naturaleza. Esto de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, bueno, pues quiere decir que lo que forma parte de un conjunto donde hay una situación que es la principal, pues lo que le viene anexo deberá seguir su misma suerte, o sea, manejarse del mismo modo. Y así hay muchos. La ley posterior deroga la anterior, bueno, que la ley que surgió después deja sin efecto la primera. Y hay, podría mencionar muchísimos principios generales de derecho que son una referencia más o menos objetiva, clara, cierta, asequible, porque se sabe cuáles son. Eh, pero luego, por ejemplo, la Constitución repite 14 veces. Ahora, bueno, debo decirles, de esas 3 veces, estaba yo diciendo 3 veces, una en ese artículo 14, que tenía sentido por lo que son los principios generales de derecho. Y luego dos más, una en el artículo 40 y otra en el 136, donde se refería a los principios que animan, que inspiran la Constitución. Y eso forma parte de un análisis más bien filosófico, jurídico, constitucional, politológico, principio democrático, por ejemplo, el principio de la división de poderes, pero eso se desarrolla en el propio texto constitucional. Cuando lo refería en el artículo 40, mencionaba a los estados de la federación que tienen soberanía para su régimen interior y que están unidos por este pacto con base en los principios generales de la Constitución. Bueno, ahí también tenía una referencia, al igual que en el 136, cuando dice, todavía sí está escrito, y lo mismo en el 40, que en los casos de perturbación que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de la Constitución, es el tema de la inviolabilidad de la Constitución,
cuando dice esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia y que tendría que reponerse o restituirse el esquema de la Constitución, el cumplimiento de la Constitución en caso de que ésta se rompiera, se fracturara, como cuando el golpe de Estado de Victoriano Huerta, y habría que recuperar el régimen de los principios que inspiran a esta Constitución e incluso juzgar a quienes se hubieran rebelado con base en leyes emitidas para ese efecto. Ahí pues esas tres veces tenían una alusión genérica que además era entendible en cuanto, como ya dijimos, a los principios generales de derecho, porque son identificables, y los principios que inspiran a la Constitución, pues están desarrollados en la propia Constitución, hasta ahí, pero no tenía por qué repetir. Luego empezaron a meterse, fíjense, actualmente en la Constitución vigente, la palabra principios aparece 97 veces. Pasamos de 3 a 97 veces para referir un conjunto de principios que no tendría sentido estarlos metiendo y que además es hasta inconveniente porque sirven de base luego para decisiones que no tienen un sustento real jurídico, pero que autoridades, como lo ha hecho la autoridad electoral y muchas veces las autoridades judiciales, sacan de la manga normas que no existen realmente, inspiradas supuestamente en esos principios constitucionales. El de legalidad. Bueno, yo digo, 14 veces aparece en la Constitución, principio de legalidad. ¿Para qué eso no se tiene que poner en la Constitución? El principio de legalidad, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir? Que todos estamos obligados a cumplir la ley, tanto los gobernados como los gobernantes. Ese es un principio general del constitucionalismo que luego se inserta en normas concretas para ver cómo se desarrolla el cumplimiento de las leyes y cómo se sanciona el caso de un incumplimiento, de una violación a la ley. Pero no más faltaba que la Constitución deba decirle a la autoridad, oye autoridad, te riges por el principio de legalidad, hay que cumplir la ley. Y luego ni la cumplen. Cuando entró a la legislación en materia electoral, si no recuerdo mal, fue a principios de los 90, porque este vicio se ha acrecentado desde los años 90 para acá. Si uno revisa las leyes anteriores, yo trabajé, por ejemplo, en la Dirección General de Profesiones, ahí como director general me tocaba aplicar la ley, que es una ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución en materia de profesiones, y ahí no había ninguna lista de principios, ni ningún diccionario, ese es otro. Si las leyes no son ni diccionarios ni tratados filosóficos, o sea, para que definan, y ahorita les voy a comentar lo que dice la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, que también es un exceso. Pero respecto de la Constitución, lo que les decía, en el caso de las autoridades electorales, se les puso como referencia el cumplimiento originalmente de los requisitos de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad. Que como digo, pues están obligados a eso, pero ya se puso en la Constitución. ¿Y luego qué ha pasado? El principio de legalidad, el INE lo ha violentado constantemente. En muchos casos quiso asumir una posición de legislador y cuestiones que no estaban en la ley. Lo que tiene que hacer la autoridad es cumplir la ley. Cuando empezó a poner, por ejemplo, cuotas de distintos grupos vulnerables, que es importante, sí, tener en cuenta los derechos de grupos vulnerables, pero las acciones afirmativas que los benefician de una manera que es excepción al principio de legalidad, puede justificarse, pero a mi juicio debe ser en la Constitución. La paridad de género que empezó, por ejemplo, como unas cuotas a manera de acción afirmativa para que llegaran más mujeres a los cargos de elección, se estableció constitucionalmente. Y en todo caso así tendría, porque es un principio, o mejor dicho, es una
violación, una excepción, para no decir violación, pero es una excepción a un principio general, ese sí que está inserto previamente en el constitucionalismo, desde que se generó toda la teoría liberal, el de la igualdad ante la ley. Y luego, por supuesto, la ley se concreta dar ese tratamiento o debe darlo, salvo excepciones que deberían estar en la propia Constitución. Pero el INE fue inventando este tipo de normas que no estaban en ningún lado. Y eso violenta el principio de legalidad, de que la autoridad tiene que hacer aquello que la ley le ordena y no puede hacer nada que no esté previsto como facultad que le otorgue la Constitución y la ley. Empezó a desbordarse la autoridad. Y lo mismo hizo también el propio Poder Judicial, fue desarrollando supuestamente nuevos derechos y el surgimiento de obligaciones y derechos, porque además los derechos implican siempre obligaciones de alguien. Entonces, si se va a generar una obligación, debe ser el legislador, no una autoridad distinta. Y la certeza, igual cuando empezó el INE a modificar las asignaciones, por ejemplo, de los cargos de representación proporcional, que ahora está en duda que puedan seguir, estaba afectando el principio de certeza. Bueno, las multas recientes que acabo de comentar tronaron totalmente el principio de legalidad, el principio de certeza, el de objetividad, poniendo multas que no tenían ninguna base legal, ningún sustento jurídico, que no correspondían a ninguna conducta efectuada por alguien. Y resultó que pusieron multas afectando todos esos principios a la vez. ¿Para qué se ponen entonces los principios? Lo que hay que hacer es poner normas concretas, efectivas. En el caso, por ejemplo, de evitar que se desborden las autoridades inventando derechos que no existen, obligaciones que no existen, habría que poner una regla muy clara. Las autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales, no podrán emitir resoluciones que consistan en la creación de obligaciones o derechos que no estén expresamente señalados en artículos de la ley. Porque para eso es la ley, si no, ¿para qué? Lo que está pasando es que ponen una serie de principios, muchas veces hasta absurdos, repetitivos, imprecisos, el principio en la Constitución de eficacia, eficiencia. Bueno, pues se espera que las cosas se hagan de manera eficaz y eficiente. Y si se va a seguir alguno de esos principios, deberían estar señalados en normas, por ejemplo, la eficacia en la resolución de algún trámite, pues se ponen los días en que tenga que estar listo y se dice, por ejemplo, una afirmativa ficta, decir, y si la autoridad no lo tiene listo en estos días, se considerará que se le ha dado el permiso a la persona que lo solicitó. Eso es una norma que lleva a la práctica un principio general sobre la eficacia. No hay que ponerlo en abstracto, porque si se pone en abstracto no sabemos qué se le va a exigir al servidor público, por ejemplo. Es decir, no lo hiciste en tantos días. ¿Y dónde dice que lo tengo que hacer en tantos días? No, no dice, pero eso es contrario al principio de eficacia, el que no lo hayas hecho. Y a lo mejor es una injusticia. A lo mejor es correcto exigirlo, pero debe estar en una ley, en una disposición. Fíjense, esta ley que les comentaba, déjenme, para que veamos hasta dónde se ha llegado, la Ley Nacional de Eliminación de Trámites Burocráticos. 24 principios en lista. ¿Cuál es el primero? Principio de confianza ciudadana. Caray, bueno, ¿y eso qué es? Ah, lo describe la ley. La interacción entre las personas y los sujetos obligados en la gestión de trámites y servicios está basada en la buena fe. Eso es repetitivo. Confianza ciudadana significa buena fe de los ciudadanos, de los gobernados y de las autoridades. Bueno, pues esperamos que todos actuemos de buena fe, pero la buena fe no es un concepto jurídico genérico que se pueda exigir de manera objetiva.
En todo caso, si se miente ante una autoridad, estaríamos violentando una norma concreta y eso implica actuar de mala fe. Y si un servidor público retrasa sin motivo un trámite que tiene una fecha precisa para su terminación, está actuando probablemente hasta de mala fe. A lo mejor no, pero a lo mejor le cayó gordo el que fue a hacer el trámite y por eso no lo saca. Eso es mala fe. Sí, pero tiene que estar previsto en una norma concreta y no nada más decir, oiga, el señor actuó de mala fe porque me vio feo el día que llegué a la ventanilla y eso es actuar de mala fe. Bueno, pues no, no puede actuarse de esa manera bajo principios genéricos, imprecisos, que no dicen nada. Y luego, certeza jurídica, y los definen. Las regulaciones sean claras y transparentes en cuanto a los trámites y requisitos. Bueno, pues háganlo así, en la ley no tienen por qué dar una recomendación general. Tercer principio, simplificación. Todos entendemos lo que quiere decir simplificar, creo que eso todo el mundo lo entiende. Pero además la ley lo refiere como un principio, pero lo pone también como uno de los conceptos que define. Y entonces o es una cosa o es otra. Y en la ley está generando confusión. Cuando hace la descripción de ese concepto, dice la ley, simplificación, acciones para reducir trámites, requisitos y tiempos de resolución, para eliminar procesos innecesarios y cualquier costo burocrático que facilite a las personas el acceso y obtención de trámites y servicios. Tenía que decir todo eso la ley para que sepamos lo que es simplificación. Pero en todo caso, bueno, aceptemos, es una acción. Simplificar implica la realización de una acción. El sustantivo simplificación, que es la acción o el efecto de simplificar, es el resultado de una acción concreta. No es un principio, no es un concepto abstracto. Quizá pudiera plantearse como tal en un sentido de que sea el motor, de que sea la intención de la realización de la ley, pero eso se puede decir desde el principio del objeto de la ley. El objeto de esta ley es simplificar los trámites. No hay que. La ley no es un diccionario. A ver, pónganle. Entonces, ¿qué es simplificar? ¿Qué es trámite? Saben que se avientan el perdón. Bueno, iba a usar la expresión. Se avientan el tiro. Es que da coraje. Hasta trámite. Está uno de los conceptos que están definidos en la ley es trámite. Cualquier solicitud o entrega de información que una persona realice. Y yo ahorita sobre la marcha dije, bueno, la solicitud en sí es un trámite, será el inicio de un trámite, pero bueno, los sabios definidores en la ley dicen, cualquier solicitud o entrega de información que una persona realice ante un sujeto obligado competente para acceder a un derecho, cumplir una obligación o obtener un beneficio previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. Se requería todo eso para saber lo que es un trámite. No. Entonces vamos a ir poniendo cada palabra, ¿no? A ver qué es simplificación, qué es trámite, qué es el verbo ser, qué significa. A mí todavía yo recuerdo que los maestros me enseñaron, las leyes no son diccionarios, salvo situaciones muy especiales en que una ley si va a repetir muchas veces la palabra ley para la eliminación de trámites burocráticos, ley nacional para la eliminación de trámites burocráticos, bueno, se vale decir, cada vez que diga ley se refiere a esta ley, bueno, está bien, pero eso solo para situaciones como la que acabo de decir. Bueno, déjenme regresar a lo de simplificación. Ya quedamos que eran acciones, ¿no? Y así está descrito en un artículo de la ley. En el artículo siguiente ya se convirtió en un principio de simplificación. El Estado reduzca, le falta un qué, por cierto, está mal redactado, debía de poner el principio de la buena redacción.
Eso sería el primer principio que debería estar hasta arriba en todo caso. Pero dice simplificación, que sí, debía decir que, pero no dice. El Estado reduzca al mínimo los costos burocráticos para la prestación de trámites y servicios y asuma en la mayor medida posible el costo burocrático que subsista. Luego define también el costo burocrático. Bueno, ahí quedamos que entonces no es un principio, porque se trata de otra acción que está vinculada a lo que ya se dijo antes, la reducción de reducir al mínimo los costos burocráticos. Vamos a ver qué dice costos burocráticos. También está definido. Y luego para colmo, déjenme decirle, cuando definen al principio y luego ponen otra vez el concepto cuando ya se va a desarrollar, resulta que son distintas las definiciones. En el caso de costo burocrático, ¿dónde está? Costo burocrático. Los costos económicos y sociales que las personas asumen para cumplir con las obligaciones que deriven de las regulaciones. Pues eso también es muy relativo, porque si tiene que ver con lo que yo gasto para un trámite, pues puede variar según donde esté. Fíjense, ahorita recordé, basta con la idea de simplificar. Cuando yo llegué a la Dirección General de Profesiones, la gente, fui a ver las colas que había que no tenían por qué hacerlas, podían ponerse, lo hicimos después, poner turnos muy claros, pero me acerqué a las personas, algunas llevaban sus maletas, y digo, acaban ustedes de llegar, o que, no, es que vamos a salir enseguida, porque luego tenemos que regresar. ¿Cómo que tienen que regresar? Sí, porque ahorita dejamos los documentos y luego nos avisan para regresar otra vez y ya que nos concluyan el trámite. No tenían por qué definir el trámite, sabían lo que significaba. Y a mí me pareció que eso era realmente indebido, que tuvieran que hacer dos viajes. Y claro, el costo, si eso le vamos a llamar costo burocrático, pues también variaba. El costo para unos que venían de Baja California era distinto al que venía quizá de Ciudad Nezahualcóyotl. Pero sí significaba un costo y la simplificación implica eso, que basta con que se reduzca el trámite hasta con una medida administrativa. Ahí ni siquiera es necesario cambiar la ley. Ahí simplemente fue un acuerdo concreto que dicté para que el mismo día que llegaba la persona a realizar su solicitud, culminara el trámite que inició con esa solicitud, que se verificaran sus documentos y que no tuviera que venir dos veces. Pero eso lo resolví con un acuerdo dictado en la propia dirección. No tuve que recurrir a dos definiciones del costo burocrático. Y bueno, en fin, no quiero aburrirlos demasiado, pero lo que hay que acabar es con este vicio de estar poniendo un montón de supuestos principios en las leyes que solo complican la resolución de los asuntos y que dan lugar a que se empiecen a dictar resoluciones basadas en principios genéricos, aunque no esté una disposición precisa en la ley. Fíjense, déjenme, a ver, rapidísimo, nada más para darnos una divertida. Eh, Artículo 4, vamos a seguir con los principios. Proporcionalidad, el principio de proporcionalidad. Bueno, ya sabemos que los requisitos y esos costos burocráticos que no necesitan estar así definidos tan ampliamente, que estén previstos en las regulaciones, lo cual es otra falla, porque los costos burocráticos, en todo caso, no están previstos en las regulaciones, no los pueden prever. Se puede percibir, se puede entender que una determinada normatividad, que una determinada regulación, que un requisito va a requerir algún costo, ya sea dentro de las oficinas, para que si van a llenar un formato, pues tendrán que diseñar el formato, imprimir el formato, eso va a tener un costo, pero esos costos no están previstos en las regulaciones, son el resultado de esas regulaciones y se pueden entender o más que prever, desarrollar técnicamente,
pero proporcionalidad, los requisitos y costos burocráticos previstos en las regulaciones, los requisitos sí, los costos no, no están previstos en las regulaciones, sean los necesarios. ¿Cómo sabemos que son los necesarios? Eso requiere también un análisis concreto, práctico, administrativo, técnico, pero ahí queda en la absoluta indefinición. Luego que alguien pide un amparo diciendo, oiga, no era necesario ese requisito, aquí dice que el principio de proporcionalidad señala que debe ser necesario. Y entonces se va a una discusión en amparo sobre lo que es necesario y el juez va de veras poder decidir si era necesario o no era necesario. Eso está en el ámbito administrativo y no requiere estar en una norma que luego se convierte en un problema de aplicación jurídica. Y luego estén acordes al riesgo asociado a la actividad regulada. ¿Cuál es el riesgo asociado a la actividad regulada? Sí, debe haber quizá algunos riesgos de distinto tipo. No sé, por ejemplo, que se complica demasiado el trámite, pues ese riesgo hay que evitarlo haciendo que se simplifique, que sea más sencillo, que sea más práctico. Armonización regulatoria es otro principio. El principio de interoperabilidad de sistemas institucionales. Eso no es un principio, eso es una técnica. Y 5 líneas para definirlo, ya no les quito tiempo. El fondo del asunto es que las leyes ni son diccionarios, ni tienen por qué ser catálogos de principios que solo generan esa disfunción, esa falta de adecuación de lo que deben ser las normas jurídicas. Ya sabemos que hay principios, sí los hay, por supuesto. Corresponden a la filosofía del derecho, corresponden a la teoría que da lugar a la regulación de una institución y en algunos casos tienen contenido jurídico. Hay una parte, por ejemplo, del artículo 27 que venía de tiempo atrás que mencionaba que para efectos de la adquisición de tierra para el local de una embajada se estaría al principio de reciprocidad. Bueno, ahí tiene un sentido porque existe el principio, es decir, si tú me das la misma posibilidad de realizar esta acción, yo también te la doy a ti. Ese es el principio de reciprocidad, perfectamente entendible. Pero el de interoperabilidad, eso no es un principio, esa es una cuestión estrictamente técnica. Y luego los técnicos llevan, entre los técnicos, los filósofos, cada actividad, cada profesión tiene su terminología y tiene su manera de manejar determinados conceptos. Pero los legisladores, y gran culpa la tenemos los abogados, porque no tenemos la obligación de transferir ese tipo de conceptos teóricos porque lo quiere el que tiene esa profesión. Pues no, señor, tiene usted esa profesión y eso va a servir para la aplicación de la ley, pero no lo tengo que poner en la ley, porque la ley no es para eso, no es un catálogo académico, es un conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones. Bueno, por lo menos así lo aprendí yo. A veces pienso que me voy a inscribir otra vez en el primer año de derecho, porque todo el derecho lógico, concreto, sólido, que tiene una congruencia establecida a lo largo de mucho tiempo, como esto, decir que son las leyes, normas jurídicas que establecen supuestos, es decir, hipótesis, la definición de una conducta, de un hecho, de un acontecimiento que va a producir un efecto jurídico, ¿no? Entonces, si se firma un contrato, bueno, los contratos deben ser cumplidos y si el contrato no se cumple, el afectado por el incumplimiento puede ir a reclamar ante un juez y el juez puede obligar a que el contrato se cumpla, punto, con base en lo que diga el contrato y en lo que dice la ley respecto del cumplimiento de las obligaciones. De modo que ojalá nuestros legisladoras y legisladores, los abogados, los estudiantes,
ayuden a desterrar este principio de meter en las leyes uno y otro y otro y otro principio que no tiene ningún sentido jurídico, que no tiene un valor de firmeza que permita saber exactamente de qué se habla, y que dediquemos las leyes, como fue en otro tiempo y debe ser, al contenido de normas concretas que señalen, como digo, situaciones que deban ser reguladas y digan cómo se va a regular y cuáles son los efectos de esa regulación. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.